Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Felipe Gil. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de webinario Delitos Electorales en México. Para Gil y Solís Abogados, en conjunto con LegalWeb, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Centro Psicológico y Consultoría. Realmente estamos contentos porque estén con nosotros el día de hoy. Vaya, y el plan es que nos sigan en todas las sesiones de esta jornada de seminarios. El tema de hoy, ya lo mencioné, delitos electorales, estará a cargo de un experto en el área penal, el maestro José Pablo Martínez. Ya está con nosotros nuestro ponente. Hola, maestro, ¿cómo está? Hola Felipe, buenas noches a toda la audiencia. Pues un gusto estar, yo creo que esta es la segunda ocasión que estamos dentro de estos seminarios que otorgan Legal Web en conjunto con Gil y Solís. Pues muy agradecido por la oportunidad y el espacio para poder transmitir y compartir un poquito de de lo que hemos instaurado en esto de la materia. No, al contrario, estamos agradecidos contigo, maestro, que tomes de tu tiempo para compartir conocimiento jurídico, porque a veces realmente es importante saber lo máxime, que estamos en una de las jornadas con mayor número, según dice la historia, mayor número de jornadas de este 2021 para la elección de diputaciones locales, federales y tema de gobernaciones en algunos estados. Bueno, vamos levemente a platicar sobre nuestro ponente. Antes que nada, digo, es un excelente ser humano, un amigo más, además, y cuenta con gran expertise en el área. El maestro José Pablo, voy a permitirme dar una referencia de él. Él es licenciado en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Asimismo, es especialista en Derecho Penal, específicamente en el sistema penal acusatorio vigente en nuestro país. Entre otros grandes logros, él colabora con Gil y Solís Abogados, también en colaboración con LegalWeb. Bueno, maestro, ya no te quito más de tu tiempo. A nuestros asistentes, reitero el agradecimiento por estar con nosotros, a poner atención, claro, es una sugerencia. Quien guste participar, adelante, déjenos sus comentarios en el chat. Si quieren platicar algo con nuestro ponente, también adelante. Vamos a escuchar al maestro José Pablo, 40 minutos. Posteriormente tendremos 10 minutos de plática. Entonces, también les pediremos por favor que se identifiquen en el chat, déjenos su nombre completo, la ciudad de residencia de donde nos escuchen, datos de contacto para efecto de que les hagamos llegar las ligas correspondientes de las sesiones venideras. Es decir, este viernes tenemos violencia política y la próxima semana 3 sesiones más. Sin más por el momento, te cedo sobre la voz, maestro. Voy a compartir pantalla para tu presentación y pues gracias nuevamente por tu participación. Adelante, adelante. Pues veo que tenemos audiencia, la audiencia concurrente que estaba el día de ayer también, creo que vemos que hay nombres que nos han acompañado, creo que desde el inicio, que este ya es el segundo día. El día de ayer ya escuchábamos al doctor Saúl, también sobre esta materia electoral respecto a la estructura. Y algo muy importante, pues, si en algún o alguno de ustedes, de nuestra audiencia, tienen algún comentario, alguna duda, o vaya, algo que quieran compartirnos también para poder enriquecer este foro, pues adelante, no hay ningún inconveniente. Nada más por ahí levanten la manita para efecto de poder darle participación y podamos todos, pues, poder ser escuchados y ir construyendo este tema, ir enriqueciéndonos del poco conocimiento que tal vez dentro del mar de la materia, pues es extenso, ya que lamentablemente pues tenemos muy poquito tiempo, pero pues vamos a tratar a tocar los aspectos, los puntos más generales, más relevantes que se podrían dar dentro de estos tipos penales o dentro de estos delitos que específicamente pues aportan y más por lo que nos enfrentamos, que en este 2021, al menos en nuestro estado de Puebla, pues tenemos enfrente ya
un proceso electoral y llegará el día de jornada electoral en su momento. Yo creo que por ello es muy importante, ya que, como lo manifestaba el licenciado Felipe, respecto al tema de delitos electorales en México. Yo creo que dentro de la audiencia, tal vez no todos somos abogados, también veo que se encuentra el centro psicológico, entonces tal vez hay algunas personas que nos acompañan dentro de esta audiencia que precisamente no somos conocedores tal vez de la materia del derecho, específicamente tal vez el derecho penal, que nos hemos encontrado de cierta manera con audiencia que estamos englomeradas en ciertas ramas, ¿no? Y más en la materia electoral que pues muchas ocasiones pues no todos tenemos ese conocimiento respecto al derecho penal. Por ello yo creo que es muy importante iniciar este tema con el concepto del delito. ¿Qué es un delito? Ya que tenemos que hacer esa diferencia o separar el delito común a un delito electoral, digamos un delito que cometen las personas civiles, pero a este tipo de delito electoral, pues es algo más específico, más especial. Por ello yo creo que el primero debemos de conocer qué es un delito, porque muchas ocasiones o muchas veces hemos escuchado que a una persona pues se le investiga un delito o fue acusado de un delito o se le inicia una carpeta de investigación por un delito o fue sentenciado por cometer un delito o muchas ocasiones dentro de las redes sociales o en los diferentes medios de comunicación hemos escuchado que tal funcionario cometió el delito de tal. Pero, ¿qué es el delito? Yo creo que por ahí es como donde debemos empezar. Y pongo esta lámina en la cual se comparte, yo creo que el fundamento dentro de nuestra legislación, al menos local, en nuestro estado de Puebla, y en nuestra legislación federal, respecto a la descripción de qué es un delito, ya que en nuestro artículo 11 del Código Penal de Puebla, así como en el artículo 7 del Código Penal Federal, pues nos hace esa descripción de qué es un delito, qué es un acto o una omisión que sancionan las leyes penales. Referente a esto, son en diversos delitos de diferentes códigos, ya que en el Código del Estado de Puebla, pues literalmente así lo dice, de algo muy simple en el que nos describe un acto o una omisión que sanciona las leyes penales, a diferencia del Código Penal, en el cual pues nos hace también esta referencia, pero nos especifica de una manera diferente los tipos de delitos, un delito permanente, un delito continuado, dentro de ello, pero pues eso es como que más a profundidad sobre otro tema en específico, pero yo creo que es esa parte, ¿no? Primero saber que es un acto, una conducta que se realiza, una conducta que se exterioriza del ser humano, una conducta que se exterioriza por parte de una persona, así también como una omisión. ¿De qué manera esto? Pues también así como el hacer una conducta tipificada, una conducta que perjudica o que daña, que en este caso el bien jurídico tutelado, que tal vez de una persona el derecho de ejercer el libre sufragio, pues también omitir, ¿no? Omitir esa parte, ya que como personas, pues nosotros también tenemos esa obligación de emitir nuestro sufragio. De esa manera, pues el omitir la responsabilidad, por ejemplo, de un funcionario electoral, ¿no? Es esa parte de el no hacer su función para efecto de poder perjudicar o querer perjudicar a cierto candidato, a cierto partido político de cierta manera, ¿no? Entonces, es esa manera en la que una persona puede actuar en el hacer o en el no hacer.
Y referente a esta parte, ¿por qué también se pone la ley especial? Ya que dentro de la materia de delitos electorales, pues a raíz de ciertas reformas que se han tenido en nuestro Estado mexicano, pues la que ha englomerado o ha homologado estos delitos que anteriormente se tenían en diferentes legislaturas, en las legislaturas del Estado, en las legislaturas del Código Penal Federal. Ahora lo que el legislador ha realizado o ha hecho, crearlos, homologarlos en una ley especial, que esta es la Ley General en materia de delitos electorales. Yo creo que por ello es algo muy importante que tenemos que conocer, o es algo, el referente que hoy pues tenemos que tocar, o es algo que de manera general yo creo que todos como ciudadanos debemos tal vez tener esa noción de conocer los delitos en materia electoral, ya que pues es diferencia del delito de orden común, un delito como el robo, un delito de índole sexual como la violencia familiar, un delito patrimonial, como el robo, casa, habitación. Entonces, ahorita tenemos que hacer, o se tiene que hacer esa diferencia, esa distinción para discernir entre el delito, digamos, de orden común, de orden civil, respecto al delito electoral. ¿Por qué? Porque esta conducta, si bien es cierto que se exterioriza, que lo hace una persona física, pero es una conducta que atenta específicamente contra el voto, contra ese libre sufragio que se tiene o que tenemos, al menos los ciudadanos que no estamos suspendidos de ese derecho, ya que pues también recordemos que hay personas en nuestro Estado mexicano que pues no tienen ese derecho, ¿no? Las personas tal vez que están dentro de un cerezo, los cuales pues se les han suspendido ese derecho, ¿no? Tal vez de esa manera, pero por ello es que se atenta a esta conducta de hacer de una persona, atenta contra este libre sufragio. En específico, yo creo que es algo de lo que más se duele en nuestro Estado, de lo que más se aprecia dentro de los procesos electorales o dentro de la misma jornada electoral. Esto, ¿no? Que atenta contra las características que ya conocemos, que el voto universal, libre, la secrecía, que algo también muy importante, pues en ciertos momentos o de cierta manera, pues también es un delito que yo creo que más adelante vamos a ver, a especificar respecto a esa situación, ¿no? Que ya que tenemos esa característica de que el voto sea en secreto, y si alguna persona, pues, infringe o viola o quiere que realicemos que nuestro voto posteriormente de emitir nuestro sufragio, pues manifestemos o exteriorizamos o digamos, ¿no? De cierta manera, por quién hayamos emitido nuestro voto. De esa manera, pues también así como el que sea libre y directo. De esa manera, por ello, en esta ocasión vamos a tocar ese tema respecto a lo que refiere, porque así como los delitos de orden común, que los cometen las personas físicas o las personas morales. De esta manera, pues vamos a ver, o es importante tocar el tema de quién específicamente o quiénes son las personas que cometen este delito electoral, o quiénes son los que pueden realizar estas conductas, o quiénes son las personas que pueden emitir o exteriorizar esta conducta para efecto de que pues en un momento sean sancionados, ya sea por la FEPADE, que en este caso pues es el órgano específico para efecto de poder sancionar estas conductas que pueden ser ya sea por un servidor público en un primer momento. Y recordemos que pues de esta parte del servidor público pues puede ser cualquier persona, obviamente específicamente quien tenga un cargo y quien esté al servicio del Estado, ¿no? Puede ser una persona que esté en una secretaría pública,
no precisamente alguien que esté dentro de un tribunal electoral o alguien que esté en, en alguna dependencia, simplemente es una persona que tenga esa característica, que cumpla ese requisito de ser trabajador por parte del Estado, por parte de nuestro Estado mexicano, que tenga y que cumpla esa característica. Otra persona, otra figura en la cual puede recaer y quien puede cometer este delito electoral, pues son los funcionarios electorales, ya que recordemos que pues estas personas pues son las que se encargan, ¿no? El desarrollo, de que todo el mecanismo y todo el engranaje dentro de los procesos electorales, dentro de la misma jornada electoral, pues fluya de manera pacífica, fluya de manera legal, con apego a legalidad y sin ninguna obstaculización, sin ninguna intimidación o que no se obstaculice o para efecto de que esto marche pues a cabalidad. De esa manera, cumpliendo siempre sus funciones acorde a lo que les estipula, no más allá, porque también ellos pueden cometer al hacer o al no hacer o al destruir o al omitir o al querer sustituir de esa manera o tal vez aquellas personas que están a cargo de una casilla electoral, entonces también pueden cometer este tipo de conductas electorales, pues tal vez en perjuicio de, como siempre se perece, en perjuicio de un representante del partido, que en este caso pues serían los candidatos de cierta manera, ¿no? Para efecto de que pues tal vez un partido de su agrado, pues sea el que sea el triunfador, ¿no? De cierta manera, en esa parte. También los funcionarios partidistas. De esta manera, pues también pueden cometer estos delitos electorales, estas personas, quienes se revisten de esta característica, quienes tienen esta personalidad, ya que aquellos que son propiamente tal vez los presidentes de los partidos y aquellos que forman parte y son miembros activos dentro de cada uno de los diferentes partidos, de las coaliciones en las cuales pues pueden formar parte dentro del proceso o de la jornada electoral, ¿no? Que es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración y algo que tenemos que recalcar, pero más adelante yo creo que es algo que tenemos que ver, es algo que tenemos que puntualizar. ¿Por qué? Porque pues de cierta manera influye mucho esta parte de los funcionarios partidistas. ¿Por qué? Porque propiamente pues con obviedad así como quieren que su candidato electo, para efecto de que sea quien obtenga un resultado positivo al final de la jornada electoral, pues también probablemente pues quieran cometer algún acto o una conducta ilícita, alguna conducta que no esté con apego o con ajuste a derecho para efecto de poder perjudicar al contrario, poder perjudicar al oponente y de cierta manera, pues esta situación genera el conflicto para poder tener una conducta en la cual pues tiene que ser sancionada, ya que recordemos que esta parte de la conducta, pues que lo cometa un funcionario partidista, no precisamente por haber cometido un delito electoral, la persona o el funcionario se va impugnar, ¿no? Directamente un resultado o a través de los ciertos medios de impugnación, ya que recordemos o tenemos que hacer mención que esa parte pues no precisamente de ello conoce la FEPADE, sino ello conoce pues un tribunal electoral, ya sea en su ámbito local o ya sea en su ámbito federal. Entonces, únicamente va a sancionar la conducta que esa persona, que ese funcionario, pues realizó para efecto de perjudicar o dañar ese bien jurídico tutelado de que a una persona se le está protegiendo. También los candidatos, entonces también esa parte también importante sobre los candidatos en los cuales pues también
tienen esa personalidad, pues también pueden cometer este delito electoral. También, de igual manera, algo que pues no podríamos decir novedoso, pero dentro de los últimos años, digamos, en las últimas reformas que se han tenido, algo muy importante es respecto a los ciudadanos. ¿Por qué? De cierta manera, anteriormente, pues las únicas personas que podrían cometer el delito electoral, por ejemplo, en la coacción, en la compra del voto, en las amenazas, en que influyen dentro de la jornada electoral para efecto de que un candidato sea beneficiado, para efecto de que el partido político por el cual está postulando, pues, resulte con un resultado positivo, pues anteriormente pues no se únicamente se podía sancionar a los funcionarios electorales, a los funcionarios apartidistas o a los servidores públicos, pero ahora pues ya se tiene esa sanción o esa figura de que también a los ciudadanos que probablemente como su servidor, que tal vez de cierta manera, o poniéndome como en ejemplo de hipótesis, tal vez sin ser candidato, sin ser funcionario partidista, sin ser funcionario electoral, sin ser servidor público, tal vez yo voy a la jornada electoral, acudo a una casilla y de cierta manera influyo en que una persona vote por alguien, o violento la secrecía, o tal vez ofrezco dinero para efecto de poder querer que una persona emita su voto a alguien de mi preferencia, pues ahora a mí se me puede sancionar esa conducta, no precisamente a los servidores públicos, a los funcionarios electorales, a los funcionarios partidistas, a los candidatos, sino también a todos aquellos ciudadanos que pueden obstaculizar, que pueden, de cierta manera, pues entorpecer, digámoslo así, la jornada electoral. Algo también muy importante es respecto a los ministros de cultos religiosos. ¿Por qué? Porque pues bien conocemos o se sabe que pues efectivamente pues muchas personas o la mayoría de los ciudadanos quienes tal vez tenemos algún culto religioso, que pues todos somos libres de elegir el culto de nuestra preferencia, ya que estamos en un país libre y soberano, pues tal vez nuestro ministro, o en este caso tal vez hasta un sacerdote, ¿no? Que de cierta manera pues es una de las religiones más, por así decirlo, populares, o las religiones que son más concurridas en nuestro estado mexicano, pues pueda influir, ¿no? De cierta manera a las personas o a sus feligreses en que vayan y asistan a las casillas para que emitan su sufragio específicamente por algún candidato, específicamente por algún partido, específicamente tal vez por alguna coalición. Entonces, de cierta manera, estos ministros de cultos religiosos se tomaría algo muy importante aquí, es como una sanción pecuniaria para estas personas. Por ello, yo creo que tenemos que hacer esa parte, esa diferencia. Por ello es que vamos a tratar de retomar en la situación de las características más comunes que se pueden dar respecto a las formas en las que podemos nosotros tomar esas conductas, o las conductas más generales. Yo creo que nos faltaría tiempo para poder pues explicar cada una de las conductas, cada uno de los tipos penales, cada uno de los delitos pues que se encuentran dentro de estas leyes especiales, como es lo de la materia electoral. Pues ahorita pues por la premura, yo creo que nada más tocaríamos los aspectos de manera general, como en este caso los ciudadanos, como nosotros, los ciudadanos, como
como su servidor, que podemos realizar esa conducta, ya que un tipo penal o una descripción que tipifica o que se toma en consideración como un delito electoral es que yo asista a la casilla y emita mi voto de cierta manera y a sabiendas que yo no cumplo con los requisitos de ley. ¿Esto de qué manera? Tal vez de cierta manera, pues tengo la capacidad para poder emitir mi sufragio, tengo mi credencial para votar físicamente y disponible para poder hacerlo, tengo esa capacidad física, esa capacidad jurídica para realizarlo, pero tal vez no cumplo con estos requisitos de ley, tal vez uno de los requisitos es que mi credencial pues no esté vigente, ¿no? Tal vez mi credencial, pues al reverso, ya no tiene esa vigencia y yo en cierto momento no acudí para efecto de poder realizar ese trámite para poder obtener una credencial vigente en la cual pues yo tenga esa capacidad, ese cumplir con ese requisito para poder emitir mi voto. De cierta manera también una de las características que probablemente pues son sancionadoras de una conducta y que pueden tornarse a cierto delito, pues es que una persona pues vaya y accione, ¿no?, su sufragio más de una vez en la misma jornada electoral. Esto es que acuda pues 2 veces, ¿no? Yo esto ya con obviedad, que acuda 2 veces a la casilla para efectos de poder o tratar de emitir un sufragio para poder beneficiar a su candidato de su preferencia, ¿no? Para que pues un candidato, un partido político o una coalición pues sea beneficiada por esa situación. De cierta manera, yo creo que aquí de presionar a los electores es algo que habíamos comentado anteriormente respecto a esta parte, ya que pues anteriormente tal vez los funcionarios públicos o los funcionarios electorales, los ministros de cultos religiosos o los funcionarios partidistas eran quien pues de cierta manera influyen, ¿no? Y es algo que muchas ocasiones se ha escuchado, que andan presionando, andan influyendo en los electores, andan de cierta manera pues tratando de generar esa convicción, pero de manera coactiva, no con apego a lo que nos marca el proceso electoral, sino ejerciendo una coacción para a través de una amenaza, ¿sabes? Poniendo un ejemplo en el que pues tal vez si no votas por mi candidato, pues voy y te pego, ¿no? O voy en contra de tu familia, cosas así. Entonces, de cierta manera, esta presión que se ejerce sobre una persona, pues es algo que bien lo puede hacer un funcionario o lo puede hacer un ciudadano que no está dentro de la personalidad de funcionarios electorales, dentro de la personalidad de funcionarios partidistas, o no es ministro de un culto religioso, no es un servidor público, pero es una persona física que no reviste estas características, pero sí un ciudadano, tal vez como su servidor, en el que poniendo de hipótesis, pues voy y presiono a una persona para efecto de que emita su sufragio en favor de alguien, ¿no? Esta manera también la autocalización o que infiera, ¿no? De cierta manera, esto es algo que mucho se ve dentro de las jornadas en específico electorales. ¿Por qué? Porque tal vez aquellos ciudadanos en los cuales tal vez obstruyan el paso a ciertas personas en los cuales tal vez sabe que son partidistas,
de un específicamente un partido y saben, no, pues él es miembro del partido gris, él es miembro del partido amarillo, es miembro del partido tal, y sabe que pues hay una probabilidad tal vez del 90% que su voto sea para ese partido del cual es miembro, pues tal vez impida, ¿no? Que acuda a las casillas para emitir su sufragio. Entonces, de esta manera, es esa parte, esa característica, esa investidura en la cual pues, se puede tornar para efecto de que se erosione esa conducta y se tipifique, ¿no? Algo muy importante que estábamos comentando el licenciado Felipe y su servidor, quién era la persona, ¿no? que denunciaba o quién era la persona que podría dar de conocimiento al Ministerio Público para efecto de que se inicie tal vez esta investigación, pues cualquier persona, cualquier ciudadano, siempre y cuando se lleve a cabo pues esta transición de conocimiento de que una persona pues está obstaculizando, está infiriendo de cierta manera en la jornada electoral. Por ello es muy importante que se tome en consideración, no precisamente pues tiene que ser un funcionario el que presente la denuncia, no precisamente pues un partidista o un servidor público, un funcionario electoral, de cierta manera. Entonces, cualquier ciudadano pues puede realizar esta acción de poner en conocimiento estas conductas a los ministerios públicos. También, de cierta manera, pues quien recoja las credenciales para votar de los ciudadanos, y eso es algo que tal vez muy popular, por así decirlo, se ha escuchado en la situación en la que muchas personas pues utilizan medios o mecanismos, tal vez programas o situaciones en las cuales se solicita las credenciales para votar de los ciudadanos y como se dice coloquialmente de manera mañosa, obtienen pues la credencial, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues es algo que también es una característica que se reviste y se debe tipificar. Esta conducta se debe de sancionar, ¿no? También algo que comentábamos al inicio respecto a esta situación es esa característica que reviste al voto, ¿no? La secrecía. Entonces, de cierta manera, quien influya, quien infiera en que tal vez una persona ya fue y emitió su voto, vaya y pregunte y con amenazas, de manera coactiva, solicite esa información, el por quién votaste, el por quién vas a votar. Entonces, es algo que pues es inherente a nosotros, ¿no? Esa secrecía es algo que nos pertenece y es algo que no deberíamos o no se debe de romper, ya que en muchas ocasiones, pues lamentablemente, pues se sale o se dice, ¿no? De que pues yo voté por tal y van y preguntan y así se va haciendo la cadenita, ¿no? De cierta manera. Algo también, una característica es la de tratar de emitir el sufragio con la credencial de una persona diferente, ya que probablemente diga, no, pues es que yo me parezco a tal persona, pero ella no está y yo me llevo su credencial. Entonces, pues no, tampoco es así. Pero entonces, de cierta manera, adelante. Esta parte en la que hacía referencia o se manifestaba respecto a las características que deben de tener este delito el, del funcionario electoral. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el ciudadano, ya que un funcionario electoral pues es quien está, digamos, dentro de el proceso electoral, pero pues quien realiza y quien hace todo el engranaje, la operatividad dentro de nuestras elecciones, pues esta manera puede influir
para efecto de perjudicar a cierto candidato, a cierto partido, porque podría alterar o podría sustituir o incluso destruir, entonces, tal vez algunos documentos o padrones electorales o listas de electores, de cierta manera. Entonces, es algo que también esta conducta pues se debe de sancionar de cierta manera, aunque pues es algo que no se ve a todas luces, ¿no? Pero si en algún momento, pues tal vez a través de un video, una cámara, una fotografía, se puede alguien apreciar realizando estas actividades, pues lo que se tiene que hacer y lo viable, pues es poner de conocimiento a la autoridad competente para efecto de que realice la investigación correspondiente y esta conducta pues sea sancionada, ¿no? Tal vez esta parte también de la divulgación de la información. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones termina la jornada electoral, pero el proceso electoral pues continúa, el proceso electoral sigue. ¿Por qué? Porque se hace ese cuento de los votos y aun cuando no se termina de contabilizar todos y cada uno de los votos que emitieron cada uno de los ciudadanos, emite esa información tal vez pues falsa, ¿no? Falsa, ya que en muchas ocasiones pues lo vemos en los medios de comunicación o en aquellas páginas negras, ¿no? En la que se hace mención de que cierto candidato pues ya ganó y aún ni siquiera se ha terminado de contabilizar todos y cada uno de los votos, pero esa conducta sí es sancionable y sí debe de ser condenada cuando es realizada por un funcionario electoral. ¿Por qué? Porque rompen ese principio de secrecía. De esta manera también, aquellos que permitan votar a aquellas personas que tal vez no cumplen con los requisitos de la ley, ¿no? De cierta manera, como lo mencionábamos anteriormente, cuando un ciudadano acude tal vez con una credencial de la cual no es titular y el funcionario electoral que está a cargo de una casilla, pues permite ese voto, ese voto de cierta manera, o cuando una persona, pues, aun cuando tiene esa revestidura de emitir, pero cumple con estos requisitos, pues es viable que el funcionario electoral pues no permita esa acción. Entonces, si ello lo permite, pues entonces está cometiendo esta conducta, ¿no? Que debe de ser sancionado. Y algo que yo creo que es muy raro que se torne o que se vea que una casilla se abra o se cierre fuera de tiempo, ya que pues normalmente pues están todos bajo escrutinio, ¿no? Del tiempo, precisando la hora en la que se apertura y en la hora en la que se cierra, y quien no votó, pues ni modo, ¿no? De cierta manera. Por ello es que se deben de cumplir a cabalidad estos tiempos y estas formas para la instalación, la apertura y el cierre de las casillas, precisamente que estén a cargo de estos funcionarios electorales. La figura también del servidor público, algo que comentábamos al inicio, y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto precisamente no lo vemos solamente en los procesos electorales, sino en las jornadas electorales, sino previamente lo hemos visto o se ha escuchado que previo al inicio del proceso electoral, pues muchas personas, y se da más en los casos, ¿no? De que tal vez el titular de una dependencia, el titular de alguna secretaría, no sé, de alguna institución, pues realice esta acción de inferir en sus subordinados, tal vez coaccionando o amenace en la situación en la que tal vez se da en un país en el que no pertenecemos, en el que
se le hace mención, ¿no? De que si no votas por tal persona, pues vas a perder tu trabajo, o debes de votar por tal persona y pues casi que se pide evidencia, ¿no? De cierta manera, se cuenta que pasa en un país muy lejano en el cual no pertenecemos, pues de cierta manera, ¿no? Entonces, de esa manera, pero muchas ocasiones las personas que son servidores públicos y están bajo la subordinación de su titular, en la cual, pues, tal vez por temor, por la represalia o precisamente porque se cumple esa amenaza en la cual si no se demuestra que efectivamente se ha emitido el voto a favor de algún candidato, a favor de algún partido político, a favor de alguna coalición, pues se, se tiene el temor, ¿no? De perder el empleo, de perder el trabajo, probablemente pues que lo inhabiliten, ¿no? Del servicio público. Entonces, pues es algo muy preciado el trabajo y más en estos tiempos de pandemia, pues es algo que probablemente pues con lo que debemos de luchar, porque pues más allá de la situación en la que nos enfrentamos, pues se debe de considerar esta parte. Y asimismo, pues el servidor público que condicione la prestación de un servicio público, y esto pues no precisamente a las personas que estén a su cargo, sino a los ciudadanos como nosotros que acudamos a alguna dependencia, probablemente tal vez quien acuda a tramitar una licencia de conducir y haga mención de que pues sí te voy a dar tu licencia de conducir, pero ¿sabes qué? Tienes que votar por tal persona y me tienes que mandar como que la evidencia, ¿no? De que ha emitido tu voto a favor del candidato, a favor del partido, porque para ello es un requisito, ¿no? De que yo te dé esta licencia, ¿no? Tal vez de conducir de cierta manera. Entonces, tal vez es una conducta, es una característica que, que se reviste, la cual pues el titular de esta dependencia pues puede condicionar a los ciudadanos, aunque pues yo creo que pues lo más viable y lo que se debe de hacer pues es denunciar, ¿no? Estas conductas que realizan los servidores públicos. También, de cierta manera, a quien destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de los fondos, los bienes o los servicios a su disposición. Esto respecto a los ingresos, ¿no? que tienen respecto a lo que el Estado pues eroga dentro de nuestros impuestos, ¿no? Propiamente todas las personas que realizamos esos pagos, entonces que todos nuestros impuestos se vayan destinados a efecto de poder apoyar a cierto candidato, apoyar a cierto partido, quien, quien maneja estos recursos, pues al hacer estas conductas, pues está erosionando estas conductas que deben de ser sancionadas, que deben de ser condenadas, ¿no? De igual manera, pues quien proporcione el apoyo, que en este caso pues son las instalaciones, de cierta manera pues lo que esté dentro de los alcances de tal vez el titular o tal vez aquellas personas que estén a cargo del servicio público y presten este apoyo a favor del partido o del candidato. También pues quien solicite, ¿no? a los subordinados aportaciones de dinero, ya que esto, pues, precisamente no es en manera del proceso electoral, sino en la situación en la que probablemente un funcionario o un servidor público está en, en correlación tal vez con algún candidato, con algún partido político, y pues empiezan a solicitar las aportaciones de efectivo para poder apoyar a las campañas del candidato, para poder realizar estos actos de proselitismo. Entonces, para esa manera, ¿no? Entonces, esas aportaciones
que puedan solicitar, pues esa conducta pues tiene que ser condenada y pues tiene que ser sancionada. Adelante. Y algo muy importante respecto a esta situación y algo que ha emanado de nuestra Constitución respecto a la consulta popular. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que vayan, obstaculicen, que infieran o realicen estas conductas que ya habíamos comentado, que ya habíamos realizado para efecto de poder acudir a lo que en el tema que nos envuelve últimamente sobre la consulta popular, ¿no? ¿Por qué? Porque estos mecanismos de participación en los cuales nosotros como ciudadanos vamos y ejercemos nuestro derecho para poder emitir esa participación ciudadana, que en un momento pues quien decide pues es nuestro titular, ¿no? Federal ejecutivo. De cierta manera, pues algo que pues está ya plasmado en nuestro artículo 35 de nuestra Constitución del Estado mexicano. Pero algo muy importante es que esto, pues más allá de un proceso electoral o una jornada electoral, pues en la consulta popular también se cometen este tipo de acciones, este tipo de cuestiones para efecto de poder ser sancionadas y ser condenadas por la FEPADE. Bueno, yo creo que tal vez el tiempo en el que tuvimos este pequeño espacio para efecto de poder brindar la información de manera general, yo creo que en un momento tal vez podamos tocar más a fondo respecto a cada uno de los temas, en los cuales pues ahorita que ha sido como algo muy práctico, algo de manera general, en la cual pues tal vez el tiempo no nos lo permite, pero pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues estamos abiertos a poder escuchar. Y alguien también, si quiere hacer algún comentario para aportar a este foro, pues adelante también, se agradece. Ok, maestro. De antemano, gracias por tus conocimientos y como lo dijiste, de manera conjunta se exhorta a los participantes, quien guste realizar algún tipo de pregunta, tenga algún cuestionamiento, alguna duda, adelante. Tenemos 10 minutos para preguntas, así es que con confianza. Disculpe, abogado, buenas noches. Yo tengo una pregunta. No sé si cuando hablaba de los servidores, ¿sí me escuchó? Sí, buenas noches, Adelfo Vázquez. Sí. Sí, adelante, sí, te te Cuando escuchamos. hablaba de los servidores públicos, había una parte que decía que este no podía brindar su apoyo al candidato o al partido. Y esto se refiere a que yo como tal, por ejemplo, si yo soy servidor público y hay un candidato que es amigo mío, conocido de la universidad, pongámoslo así, y me cae bien, entonces yo como tal no puedo darle mi apoyo, eh, aunque sea de manera personal, no como servidor público, sino como yo, figura Adelfo Vázquez. Sí, buenas noches, Adelfo Vázquez. Yo creo que sí, en esa parte tenemos que hacer esa línea delgada en la cual se le brinda apoyo a una persona, a un candidato, a un partido, y como tú bien lo refieres, no es susceptible de ser una conducta ilícita el apoyar a alguien cuando se hace el apoyo de manera personal. Pero si tú realizas ese apoyo en el sentido revistiendo la personalidad de funcionario público en ejercicio o en el apoyo de lo que esté a tu alcance, de lo que tengas tú como funcionario público, ahí sí, esa conducta debe de ser sancionada.
pero mientras te mantengas al margen no cruces esta línea delgada, la cual tu apoyo sea de manera personal, porque tal vez probablemente tú acudas a una campaña electoral, tú acudas a los movimientos que se realizan para efecto de poder, atraer a los votos, ¿no? De cierta manera, pues no hay ningún inconveniente, pero si tú lo haces dentro del ejercicio a lo que bien se dedique el funcionario público, pues ahí sí estás cometiendo una conducta ilícita. Muchas gracias, abogado. Tenemos por ahí un comentario de Saúl Cruz. Adelante, Saúl, si quieres hacer algún tipo de comentario, con gusto. Creo que no nos escuchó. ¿Nos escuchás, Saúl? No, yo creo que no. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta a nuestro ponente? Creo que no, ¿verdad? Bueno, Bueno, pues, Bueno, aprovechando, sí, adelante. ¿puedo? Por ejemplo, cuando se trata de desacreditar o difundir noticias que perjudiquen la imagen de un candidato o de un partido, como lo vemos siempre en los debates presidenciales, uh, ¿qué tan permitido? Porque veo que esto lo hacen en los diferentes debates por todo lo que dura la campaña o también en los infomerciales que pasan en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué te ha permitido o cuál es la línea que permite difundir estos speech, por así decirlo, para alcanzar, disminuir los votos de la contraparte? y, um, gracias. Qué bien. Y bueno, es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque algo que tal vez ya no tuvimos el tiempo suficiente para poder tomar lo que son las faltas administrativas o las infracciones que se tienen, ¿no? No precisamente estas conductas que son tomadas o consideradas como delitos, sino aquellas infracciones en las cuales existe tal vez lo que menciona la propaganda, en la cual se trata de denigrar a una persona o se trata de denigrar a un candidato de cierta manera, tal vez en una discriminación, ¿no? Probablemente, entonces eso se torna a una infracción, ¿sí? Y no precisamente sería tomado en consideración como un delito, sino como una infracción. Okay. Gracias, abogado. De hecho, Adolfo, para retroalimentar tu pregunta, precisamente el día miércoles de la próxima semana, 24 de marzo, el tema que se tiene preparado para ponencia es precisamente ese tema de las infracciones. Entonces, pues vaya, si gustas conectarte y se lo extiendo a todos los participantes, el tema del 24 son infracciones electorales y procedimiento especial sancionador, entre otros más. Entonces, pues si no tienen más preguntas que realizar, daremos por concluida la presente sesión. O bien hay alguien más que alce la manita. Aquí vemos a Julio César mandándonos un saludo. Hola, Julio. ¿Quién más? Si gustan participar, tenemos 5 minutos. Si no, de cualquier manera está el chat. Déjenos sus datos precisamente para generar ahí los comentarios. Bueno, está Andrea. Nos comenta Andrea. En el caso de los funcionarios públicos, podrían pedir una licencia para ausentarse en campañas políticas de su empatía. Creo que a eso se refiere Adelfo. Bueno, es un comentario. ¿Qué platicas de eso, Pablo? Bueno, es algo sí muy importante respecto a lo que manifiesta. A ver si puedo leer el comentario, pero bueno, tomando esa consideración, efectivamente yo creo que es muy acertado el comentario. ¿Por qué? Porque a las personas o los funcionarios que toman esa licencia, pues
rompería, ¿no? Esa línea delgada de la cual nos hablaba o de la cual se refería Adelfo. Ok, sí es correcto. Pues bueno, es necesario que realmente analicemos la norma, en este caso la Ley General en materia de delitos electorales. Precisamente abundando más sobre este tema, hay otra ponencia que específicamente hablamos de prisión preventiva oficiosa y vamos a tocar más a fondo sobre la tipicidad de la ley que regula estas conductas y por eso reitero la invitación. Sin embargo, bueno, hemos llegado al límite de esta charla. Maestro, estamos completamente agradecidos contigo. También a nuestra audiencia estamos agradecidos que nos hayan acompañado el día de hoy. Vemos que se conectaron algunos de la sesión pasada, que fue ayer. Este viernes tenemos la siguiente jornada. Está con nosotros la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Puebla, la doctora Norma Pimentel, y hoy ya que tenemos un tema, por más decirlo así, relevante, tenemos la violencia de género en materia, en razón de género, de violencia política, perdón, lo tienen en su pantalla, si quieren verlo adelante, para precisamente conectarse a aquella fecha. Uso de la voz, Pablo, ¿algo más que quieres manifestar y nos despedimos? Pues el agradecimiento realmente por el espacio que han permitido para su servidor, pues en conjunto de Gili Solís, consultoría, el Centro Psicológico y la Barra de Abogados, pues en conjunto con LegalWeb, invitar a toda nuestra audiencia para efecto de lo que quienes hoy nos acompañan, para que pues sigan y continúen el curso de este seminario de democracia y decisión política respecto a las elecciones de 2021. Y pues mañana yo creo que invitarlos para que escuchen también y podamos aprender de la doctora Norma. Sería este próximo viernes 19. Y pues vaya, Así es. cuídense mucho, estamos en contacto y gracias nuevamente por conectarse. Nos vemos a la próxima.